pero no hay nadie todavía. Dime cuando empiezo. Ya. Hola hermano, buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué bueno que hoy estamos reunidos otra vez. El Señor nos ha dado, ¿verdad? La capacidad, ha puesto en nuestro corazón buscar de Él. Es importante, tanto que nos gusta buscar en otras partes, investigar, averiguar, pero rara vez tratamos de investigar del Señor y conocer su voluntad. Pero hoy somos bendecidos porque ha puesto en nuestro corazón juntos poder esperar algo, esperar algo. Esperar algo de Él, por parte de Él, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones somos hasta negligentes con nuestra vida espiritual, pero hoy el Señor nos ha puesto eso en el corazón. Y acordémonos que la misma palabra dice y nos recuerda que Él es el que pone en nuestro corazón, el que nos hace hacer las cosas. Así es que siéntete bendecido porque hoy estamos reunidos en el espíritu de aprender, con un espíritu que nos lleva a acercarnos al Señor mediante la palabra. Así es que te doy la bienvenida, te felicito hoy porque has tomado esta decisión. Te saludo muy cordialmente, un abrazo para todos los hermanos, todos aquellos familia, amigos que se han conectado en este tiempo para poder seguir estas transmisiones acerca de la palabra del Señor. Te recuerdo que hoy miércoles es un estudio bíblico. Va a tener una duración de 1 hora. Los últimos 15 a 20 minutos los aprovechamos para socializar, para mandar saludos, peticiones de oración y ahorita vamos a empezar con el estudio. Hoy tenemos uno muy interesante, ¿verdad? Que se trata acerca de la obediencia. Vamos a hablar un poco de la obediencia y en su relación o correlación con el gobierno. ¿Por qué el cristiano tiene que obedecer a las autoridades? ¿Por qué tiene el cristiano que sujetarse? ¿Qué no nosotros estamos sujetos a Dios? ¿Por qué es imperativo que nosotros obedezcamos las leyes? ¿Nos manda el Señor a obedecer esas leyes o lo hacemos porque las queremos obedecer nosotros o porque es cosa de nosotros? Tenemos que investigar un poquito y vamos a ver el trasfondo bíblico acerca de todo eso. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene esa relación de obediencia con el gobierno. Así es que en esta tarde precisamente el tema es ese, el gobierno humano y el cristiano. ¿Qué relación hay entre esas dos palabritas, entre esos dos grupos de personas? Así es que te voy a pedir que pongas tu Biblia en la mano. Es un estudio, así es que vamos a estar por varias partes de la Biblia para, hermanos, y esto es muy importante, para soportar lo que yo como hombre estoy diciendo. Yo como hombre puedo tener errores, yo como hombre puedo tener una doctrina equivocada, pero cuando nosotros nos basamos en la enseñanza, en lo que dice la palabra del Señor, esa es una doctrina apegada a Dios. Así es que es lo que vamos a tratar, todo lo que es apegado a Dios. Te voy a pedir que vayas al libro de Romanos. Vamos a empezar en el capítulo 13 de Romanos, y ya están ahí. Un saludo para todos nuevamente, bienvenidos, y en lo que se ubican voy a orar para que el Señor nos ilumine, que su Santo Espíritu tome el control, la guía, nos dirija, prepare nuestros corazones. Amado Señor y Padre nuestro, bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde estamos aquí, Señor, porque entendemos que necesitamos de ti. Nos hace falta tanta paz en nuestro corazón, Padre. Nos hace falta tanta estabilidad que solamente en ti, Señor, lo podemos encontrar. Hemos entendido ese principio y aquí estamos, Señor, para que tu Santo Espíritu tome el control, prepare nuestros corazones, Señor, para depositar esa semilla ahí, Señor, para que pueda germinar, para que pueda dar fruto. Así es que, Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu dirija este estudio, nos ayude y nos haga, Señor, el milagro de depositar en nuestro corazón algo que tenemos nosotros que poner en práctica.
que es precisamente la obediencia. Oramos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a darle lectura. Primero voy a dar lectura del capítulo 13 del libro de Romanos, a los primeros 6 versículos. Posteriormente, hermano, como es un estudio, nos vamos a ir de versículo en versículo, porque cada uno de ellos es importante. Así es que le voy a dar lectura primeramente para entrar en materia. Así es que dice la palabra del Señor de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amado Señor, gracias por tu palabra. Ahora vamos a hacerlo en palabras comunes y corrientes y tratar de estudiar qué es el mensaje aquí escondido en estas palabras. Amado hermano, una de las carencias más grandes en nuestra sociedad o en nuestros medios, en las comunidades, es precisamente eso, hermano, la falta de obediencia. Vemos a la gente en la calle donde dice 35 millas, andar a 50, 60 millas. Vemos, por ejemplo, lugares, anuncios donde se dice no pase, no camine o no es por aquí, y la gente pasa. Vemos por ahí, ¿verdad?, a las personas haciendo lo que literalmente no dice: no rebase en línea continua, y rebasamos. O sea, en otras palabras, somos muy desobedientes, estamos muy alejados de ser personas sometidas, de ser personas obedientes. Y eso lo vemos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque las autoridades a las que se refiere aquí, voy a leer el verso 1 nuevamente, dice: todos deben someterse a las autoridades públicas. O sea, se está refiriendo específicamente a los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal o los condados, en el caso de aquí de América. Así es que se está refiriendo específicamente a ese grupo, pero en general ahorita vamos a ver que está enviado, o que este estudio es dirigido a la obediencia en general. ¿Por qué? Dice: pues no hay autoridad que no haya dispuesto, que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Las autoridades específicamente públicas, como le dije, son los 3 niveles de gobierno, pero, amado hermano, la autoridad se ejerce en casa también, se ejerce en la iglesia, se ejerce en las escuelas, y en ese orden, en las casas, en las iglesias, en la escuela, nos va preparando para llegar a obedecer a las autoridades públicas. ¿Qué le quiero decir? Que primeramente la autoridad se empieza a enseñar desde el hogar. En el hogar, las personas o los padres deben enseñar a mantenerse sujeto a los hijos. ¿Por qué? Porque ahí en la familia, en el seno familiar, es donde se va enseñando a los niños a someterse, para que cuando lleguen a la escuela, al kindergarten o a la primaria, y ya esos niños tengan un concepto de disciplina, o sea, un concepto de obediencia. En la escuela son de 6 a 9 años en lo que transcurre antes de llegar a la universidad, de tal manera que esos niños están yendo al otro nivel. Ahora vamos a las iglesias. En las iglesias hay autoridades también bien establecidas.
Cosa que ahorita estamos viendo una carencia completa y absoluta de eso, principalmente en nuestras iglesias, hermano. Voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Porque hace años los pastores pues eran lo que se trata de difundir, ¿verdad? Personas encargadas de las vidas espirituales de las personas que el Señor haya puesto bajo su autoridad o en su mano. Era una persona o era un puesto que era respetado, que era obedecido, que se le veía con cierto nivel de respeto, ¿verdad? Ahora vemos cómo es que los pastores, hermano, hemos caído en un nivel de desobediencia completa y absoluto. No sé si sea la misma educación que se está dando en los hogares, ¿verdad? Pero es algo que está mucha carencia. Los niños no respetan a los maestros en escuelas dominicales, no se someten, ¿verdad? Vemos niños que son muy difíciles de poder enseñar, no reciben, no captan, no se someten, ¿verdad? Precisamente. Pero después este problema no está solamente en las iglesias, ¿verdad? Porque el que es desobediente y no se le funde obediencia desde el hogar, es desobediente a sus padres, y usted va a ver niños en el supermercado pateando a los padres de 3, 4 años, y si el padre prácticamente, la madre, se convierten en servidores de ellos en lugar de ser diferente. Aquellos niños exigentes, aquellos niños que patean, les hacen un escándalo a los padres ahí en el supermercado porque no les compran una golosina, un juguete. Después esos mismos niños van a la escuela por primera vez y tratan de ser lo mismo como maestros. Yo recuerdo que en los tiempos que a mí me tocó la primaria, al maestro se le respetaba. El maestro tenía la capacidad de disciplinar, inclusive a mano. O sea, ¿qué quiero decir eso? Que se llegaba a dar un manotazo, se llegaban a tirar hasta borradores, quises, se les castigaba duramente, ¿verdad? Ahora es al revés, los maestros han pasado a ser la risión de los alumnos. Se les burla, se les saca risión, se les desobedece abiertamente. O sea, es un nivel de desobediencia tremendo. Pero no para ahí, hermano, no para ahí, porque aquellos que hacen eso en su casa, en la escuela, en las iglesias, lo van y lo hacen allá afuera. O sea, en el gobierno público. Son esos muchachos que se ríen de la policía, hacen todo lo que no está establecido, ¿sí? O las leyes que están establecidas las rompen a discreción, y son muchachos que vemos que llegan a las prisiones, a las cárceles, y todavía allí adentro siguen haciendo y desobedeciendo y haciendo de esto un caos. Y esa es nuestra sociedad actualmente. La obediencia pasa a ser un segundo, o a estar en un segundo grado. Cada quien quiere hacer lo que le da su gana. No hay sometimiento, no hay niveles, no hay escalafones, no hay autoridades, ¿verdad? En mis tiempos, yo me acuerdo, ¿verdad? Y no es porque eso haya pasado, porque yo creo que la buena educación no pasa de moda. Perdónenme usted si yo digo esto, pero ¿sabes qué, hermano? La buena educación no creo que sea algo de moda. En mi caso, a mi madre, yo hasta que ella murió, yo le dejé de decir usted. A los mayores se me enseñó a hablarles de usted y a respetarlos. No sé si sea la diferencia en el idioma inglés, que nada más tiene, ¿verdad?, una manera de dirigirse a la persona, en este caso el you, ¿sí?, que incluye el tú o el usted, pero todo eso se ha perdido, y por eso es que en muchas ocasiones nuestras comunidades y nuestra sociedad está como está ahorita, inclusive dentro de la iglesia. Déjame recordarte algo, porque la palabra de Dios, hermanos, es para su pueblo. O sea, en otras palabras, es para su iglesia. El que está fuera de la iglesia, el que está fuera del pueblo de Dios, no le interesa escuchar eso. Tú que me estás escuchando, sí te interesa y estás en el pueblo del Señor. Y esta amonestación o esta instrucción es para ti. Es para cada uno de nosotros. ¿Qué dice Pablo al respecto? Este problema no es nuevo, hermano, se ha venido arrastrando desde mucho tiempo atrás. ¿Qué dice Pablo? No hay, ¿verdad? Cuando él nos dice, no, todos deben someterse a la autoridad,
públicas. Todos debemos someternos a la autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios. Ahora, no hay verdadera obediencia cuando nos es imposible sujetarnos, o sea, someternos a las autoridades establecidas por los pueblos y por las iglesias. Porque las iglesias también son autoridades. ¿Sabes una cosa? Las iglesias y sus servidores también son autoridades. Los maestros son autoridades. Y los padres son autoridades. Y algunas veces, aunque corruptas, las autoridades públicas, pero están ahí con un propósito. Es un propósito divino. No es de nuestra incumbencia tratar de saber cuál es el propósito o de entenderlo. Algunas veces estas mismas autoridades están ahí para ejercer la obra de Dios con mayor poder. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque hay que ejercer disciplina a los creyentes, ¿verdad? En su carácter, o sea, en su forma de comportarse, de ser, en su paciencia, en su perseverancia y más, hermano, cuando esta disciplina va en contravía a la voluntad de Dios. Ahora déjame decirte algo, hermano, si no somos capaces de someternos a las autoridades que nosotros vemos, por ejemplo, al policía de la esquina nosotros lo vemos, al militar nosotros lo vemos, al gobernador, al mayor de cada ciudad, al presidente, nosotros lo vemos, al pastor, al maestro de escuela dominical, lo vemos literalmente. Ahora, si no somos capaces de someternos a alguien que vemos, entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de someternos a alguien que no vemos? O sea, ni siquiera viendo nos sometemos, ahora menos que no vemos. Este es un principio, hermano, que tenemos nosotros que entender muy bien, pero muy bien. ¿Por qué te digo eso? Porque usted no va a decir, pero hermano, ¿cómo nos vamos a someter a un gobierno corrupto? ¿Cómo nos vamos a someter a un patrón, verdad? Que por ejemplo es abusón o que es explotador. Si tú tienes esta duda, ¿por qué fíjate hermano, te voy a hablar del diezmo, te voy a hablar de las ofrendas. En este aspecto está en el tema. ¿Por qué? Porque es por obediencia. ¿Sabes una cosa? Si tú vas a pensar, ¿por qué voy a diezmar? Si el pastor se va a llevar todo. ¿Por qué voy a diezmar si no es para Dios? Es para la iglesia. ¿Por qué me voy a someter a un gobierno, por ejemplo el que tenemos, si es racista? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y podemos tener muchas preguntas. Pero, ¿sabes una cosa? Mientras sigas teniendo o no entendamos el principio de someternos, nunca descubriremos el propósito de Dios o que Él ha dispuesto para nosotros en esta circunstancia. Ejemplo, ¿por qué está Trump ahí? Y tú me puedes decir, es racista, es esto, es republicano, lo que tú gustes y mandes. No quiere a los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tu función y la mía no es preguntar por qué. La palabra del Señor nos manda a someternos. ¿Qué dice Él que se tiene que hacer? Él es el que va a dictar las leyes. ¿Por qué me debo someter yo a la iglesia, a la autoridad de la iglesia o a la palabra de Dios cuando me dice diezmar? ¿Sabes una cosa, hermano? Así el pastor esté robando, así el tesorero se esté llevando el dinero de los diezmos, así se esté haciendo un mal uso, a mí no me debe interesar. Y yo, en sometimiento y obediencia a la palabra del Señor, es por el cual yo lo voy a hacer. No es por lo que pase después de ahí, no es ni por el presidente, no es ni por el pastor, no es por el patrón explotador, es porque el Señor me lo manda de esa manera. Ese es el principio que nosotros tenemos que entender, porque todo lo queremos tener bajo nuestro control. Diezmo, si me enseñan qué hace con el diezmo. Voto, si me enseñas qué planes tienes, a ver si te doy mi voto. Todo lo queremos condicionar, todo queremos que se sujete a nosotros, a mi manera de ver las cosas, a mi entendimiento.
todo queremos que se sujete a lo que yo creo, pero ¿sabes una cosa, hermano? La vida no se trata de lo que tú quieras. Perdóname si te digo eso, pero no se trata de lo que tú quieras. Es de lo que Dios disponga. Es de lo que Él dicte. Porque ¿sabes una cosa? Él es el dueño, Él es el creador y nos manda a someternos. Voy a ponerte un ejemplo como Jesucristo. ¿Era el gobierno en Roma? Sí, hermano. Tenían pisoteado a los pobres judíos. Poncio Pilato era el peor gobernador en todas las provincias en ese tiempo del Imperio Romano. Inclusive Nerón, el emperador, fue aquel que mandaba quemar a los cristianos y hacer antorchas por todos los caminos hasta su finca para que le alumbrara por las noches. Aún ese hombre, el cual quemó Roma para poder echarle la culpa a los primeros cristianos, para tener un motivo para perseguirlos, aún bajo esas circunstancias, Pablo está escribiendo esto. Sométase todo mundo a las autoridades superiores. Porque sí lo hizo Cristo. ¿Era corrupto? Sí. ¿Obedeció Cristo? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? ¿Se sometió? ¿Peleó contra los militares o los soldados o la milicia que fue a arrestarlo esa noche, el jueves por la noche? No. Al contrario, Inclusive le restauró aquella oreja que había sido, ¿verdad?, tumbada de un espadazo. ¿Sí? ¿Se pudo él zafar de todo ese sufrimiento? Sí. ¿Pudiera haber traído una legión de ángeles? También. Pero no lo hizo. ¿Por qué crees que no lo hizo? ¿Por qué crees que Cristo Jesús se sometió a toda aquella injusticia? ¿Sabes qué, hermano? Para que fuera el ejemplo y Él sea el camino que quiere Él que sigamos. Él fue el ejemplo. Él nos mostró cómo. Mira, nadie cambia porque un gobierno cambia. Porque si es demócrata, porque si es republicano, porque si es negro, porque si es güero, porque si es mujer o porque si es hombre, nadie cambia por eso. Tanto los gobiernos como de izquierda, de derecha, están llenos de corrupción, hermano. Porque ese es el corazón humano. Pero ¿sabes una cosa? Muchos han sido elegidos por Dios. Y si no han sido elegidos por Dios y han sido elegidos por los hombres, ha sido por la actitud permisiva de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios así lo ha permitido. Porque sin el consentimiento de Dios, ninguno hubiera sido instituido. No hay autoridad si Dios así no lo ha previsto. Ahora, una de las maneras que tiene, estoy todavía en el primer versículo, hermano, una de las maneras que tiene Dios para ejecutar su ira y su juicio y venganza sobre los malhechores, o sea, sobre los que hacen mal, es precisamente el gobierno humano. Si tú tienes oportunidad esta noche, lee por favor el capítulo 12, o sea, de Romanos, que es un capítulo antes del que estamos estudiando ahorita, y te vas a dar cuenta, hermano, que habla de todos los deberes cristianos. Así es que hay una relación entre uno de los deberes más importantes que está tratando en el capítulo 13, que es la obediencia, ¿verdad? Hay una relación. Ahora, Dios delegó autoridad. ¿Y tú crees que las autoridades son nuevas, hermano? ¿Tú crees que hace poco fueron instituidos por Dios? El gobierno humano, hermano, fue exactamente, volvió o se formó después del diluvio. En el libro de Génesis. ¿Quieres que te muestre cómo? Que vamos a Génesis 9:6. Génesis 9:6. En esa parte vamos a encontrar, hermano, que Dios otorgó al hombre el derecho de ejecutar, y no solamente un castigo, la pena de muerte. Mira, vamos a la lectura, Génesis 9:6. Si no lo tienes, por favor apúntalo por ahí, ahorita lo sigues. 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
ahí, hermano, después del diluvio, cuando Dios está haciendo el pacto con Noé, lo primero que establece Dios es la delegación, o sea, delega la autoridad a este hombre. Esta es presentada igual aquí en el capítulo 13. Sométase. Esto no es nuevo, hermano. Esto a Noé se le está dando. O sea, le está diciendo Dios, aquel que matare, aquel que asesinare, ¿sabes qué? Que sea también asesinado. O sea, que sea también muerto. Ahora, sométase, hermano, es un término militar, 100%. Significa estar bajo autoridad. Tomar la autoridad bajo el cual Dios nos ha puesto. Estar en sujeción, ser obediente, o sea, rendirse. La palabra sométase no es nomás obediencia, es completamente rendirse a aquella persona. Y te voy a llevar a otra parte, en Tito 3.1. Por favor, hermano, vamos a Tito 3.1. Tito enseguida de Timoteo. Tito 3.1 dice de la siguiente manera, fíjate, le vamos a leer por aquí. Recuérdales, Pablo hablando, esta es una epístola pastoral de Pablo, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Recuérdales que se sometan, 3.1 de Tito, a las autoridades superiores, a los gobernantes, que se sometan a los magistrados, a las autoridades civiles, porque esa delegación, esa autoridad se la ha puesto Dios al hombre, le ha dado Dios al hombre. Ahora, es un principio básico. Ahora, hay otros principios básicos que Dios ha puesto o ha delegado al hombre. Te voy a decir cuál otro, un principio básico, la creación. Dios hace al primer hombre, hace a la primera mujer, pero sigue haciendo con su mano más hombres. ¿Qué creen ustedes los que están aquí en la mesa? No. Eso le delegó al hombre el multiplicarse sobre la tierra. O sea, es un principio que Dios nos ha dejado, así como la autoridad misma, ¿verdad? Y así le dice a Noé, en el pacto que está haciendo con ese, al que derramare sangre, ¿verdad? O sea, al que asesinara a alguien. O sea, asesinato quiere decir un asesinato, un crimen violento por el hombre, o sea, por la autoridad, será derramada. ¿Dios podía haber castigado al hombre? Claro que sí. Él mismo podría haber tenido la ley también, ¿verdad que sí? Pero él escogió delegar esta responsabilidad al hombre. ¿Por qué? Eso sí yo no te sabría decir. Pero el gobierno humano fue instituido, ¿verdad? Y ordenado por Dios. No solamente fue instituido, fue una orden. ¿Y sabes qué, hermano? Sean salvos o no sean salvos. ¿Qué quiere decir esto? Sean creyentes o no sean creyentes. Las leyes de Dios se aplican de manera general. Ahora, todos los hombres se benefician del gobierno del hombre. Claro que sí, hermano, ¿verdad? Y todos deberían temer al gobierno. Porque cuando desobedecemos las leyes, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Cuando tú te vas al límite arriba del regular, cuando tú evades impuestos, cuando tú desobedeces las leyes que están impuestas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te rebelas contra la autoridad, no solamente del hombre, de Dios. Esa rebeldía es contra Dios también. Acuérdate, cuando tú vas a 35 y le subas a 50, acuérdate, no estoy ofendiendo solamente a la ley del hombre, estoy ofendiendo a la ley de Dios, al Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que le impuso. O sea, a toda persona, para todos. No hay autoridad, dice ese versículo, sino de parte de Dios. Dios es la más alta, es el tope de toda autoridad. Él está sobre todos gobernantes. El Señor Jesús lo dijo claramente, ¿verdad? En Juan 19:11, ¿verdad? El Evangelio de Juan 19:11, vamos a verlo porque yo quiero que lo entiendas y que lo compartas. Juan 19:11, fíjate lo que dice. Respondió Jesús, Evangelio según San Juan 19:11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado. ¿A quién estaba hablando esto Jesús?
a Poncio Pilatos. Él estaba diciendo, no tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. Así le está diciendo el mismo Jesús, ¿verdad? Ahora, hermano, también en Daniel 4:17, voy a ir a menos escrituras para ahorrar un poquito, para redimir el tiempo, pero es importante que lo veas. En Daniel 4:17, la palabra del Señor dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que el Altísimo están siendo testigos los vigilantes. Después hablamos un poco de eso, es un tema un poco largo, los ángeles vigilantes, ¿verdad? Y los mismos y por dicho los santos, dice, o sea, las personas representantes de Dios, que el gobierno le pertenece a Dios y Él lo da a quien así Él lo ha establecido, a las autoridades establecidas, ordenadas, designadas, puestas en su lugar. Ni ningún hombre o mujer podría estar en alguna posición de autoridad sin la voluntad y el permiso soberano de Dios, y eso incluye a los pastores. Eso incluye a los padres. Si tú no tienes autoridad, si tú no ves autoridad en tus padres, estás equivocado, estás erróneo, así tengas 90 años. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú no concibes el concepto de autoridad y sometimiento a tus padres, que son los que te dieron la vida aquí en la tierra, entonces nunca vas a poder conceptualizar el concepto y el principio de Dios, que es la obediencia y sometimiento a las demás autoridades. Si tu pastor no te gusta porque está chaparro, gordo, feo, blanco, negro, habla inglés, habla español, lo que tú quieras, si no te gusta, ¿sabes una cosa? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te lo ha puesto. Ha sido puesto por ahí. Vamos a criticar al pastor, pues cuidado cuando lo critiques, ¿verdad? Porque te está rebelando contra el Señor. ¿Vas a levantarle la voz a tus padres? Cuidado, porque te está rebelando. No a tu padre, a tu madre, te está revelando a Dios. ¿Vas a desobedecer la ley? No te está revelando al policía, te está revelando a Dios. Así es que este principio es el que tenemos nosotros que manejar, ¿verdad? Porque han sido expuestas por Dios. Nuestro presidente, te guste o no te guste, fue establecido por Dios para bendición o para juicio. Porque pueden pasar los dos casos. ¿Qué quiere decir? Para bendecir al pueblo o para traer juicio al desobediente pueblo. Así es que tenemos que tener eso, ¿verdad? Vamos al versículo 2 de Romanos, donde estamos trabajando, y dice literalmente de esta manera. Perdón, hermano, me perdí un poquito. Romanos 13, versículo 2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Verdad? Condenación. ¿Qué quiere decir condenación, hermano? ¿Verdad? Condenado, chamaco. No, eso no es condenación, ¿verdad? No es sabio luchar contra lo que Dios ha establecido, hermano. No es sabio de nuestra parte. Tú y yo no somos libres para hacer lo que nosotros queremos. Es resistirse, es oponerse, es luchar contra Dios. O sea, y eso cansa, y eso nunca nos va a llevar a ganarle a Dios. Lo contrario de someterse es resistirse, ¿verdad? O sea, es rebeldía. ¿Sabes qué? El diablo se resistió a la soberanía de Dios y quiso su lugar. ¿Ganó? No, hermano. Perdió su lugar en el cielo, fue echado, fue corrido, fue literalmente pateado, se le quitó su investidura celestial y todavía va a ir a la eternidad, a la condenación eterna, al fuego. Así es que nadie puede resistirse a Dios. ¿Por qué? Porque eso acarrea condenación, o sea, trae juicio, trae castigo. ¿Qué es el pecado? ¿Te acuerdas qué es el pecado? Es rebelión,
porque está establecido por Dios los principios, leyes y mandamientos. Entonces, ¿qué dice Dios? La misma palabra. ¿Qué le dijo a Adán allá en el jardín del Edén? Si comieras, ¿verdad?, de ese árbol, ciertamente, o sea, no estoy jugando, morirás. ¿Murió Adán? Sí, murió. Físicamente, no, espiritualmente, se alejó de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es en el Nuevo Testamento esa misma palabra transferida ahí en Romanos, precisamente 6:23, que dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Condenación, o sea, muerte, castigo. Desobedecer a Dios es desobedecer la autoridad establecida. Te voy a llevar rápidamente también a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro 2:13. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Le doy lectura. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué es lo que dice aquí, hermano? Someternos a todas las autoridades humanas, ¿verdad? Es llevar con toda paciencia la voluntad de Dios. ¿Y eso qué acarrea? Acarrea paz, acarrea tranquilidad, acarrea ese relajamiento espiritual de saber que no tenemos nada que deberle a Dios. Y precisamente ponernos a cuentas con Dios, eso que tanto utilizamos nosotros, ¿verdad? Vamos a ponernos a cuentas, o ponte a cuentas, o hay que ponerse a cuentas con Dios, es muy sencillo y es un principio que muchas veces no entendemos correctamente. Cabe aquí en el tema, por eso le voy a dar este minuto, ¿verdad? Melanie, ¿tiene una pregunta? Sí, ¿qué tal si, por ejemplo, hablando de pastores, por ejemplo, de un tipo de autoridad, si no enseñan lo que, o sea, la palabra de Dios, o sea, si están enseñando cosas no vi, que se inventaron o que ellos piensan o que así, ¿cómo se ve? La palabra, en uno de los viajes misioneros, Pablo va a una ciudad que se llama Berea, o que se llamaba Berea, ¿verdad? En la provincia de Macedonia. Y él dice, ¿verdad?, que todos los creyentes, cuando me mandaba él el mensaje, ellos después checaban en la Biblia. ¿Para qué? Para saber si lo que estaba diciendo aquel varón era cierto o era bíblico. Nosotros también, como esos miembros de la iglesia de Berea, nosotros también tenemos que hacerlo. Cuando nosotros oímos una predicación, dice también, ¿verdad?, en Corintios Pablo, escucharlo todo, pero retener lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Para poder retener lo bueno y tener espíritu de discernimiento, ¿quién está hablando mentiras o quién no? Porque hay muchos falsos maestros. Hay muchos falsos pastores, hay muchos engañadores. Satanás mismo se ha convertido, dice la palabra, tiene la capacidad de convertirse hasta en ángel de luz para engañar a uno de los escogidos. Pero ¿qué es esto? El discernimiento, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos cierto discernimiento espiritual, vamos a escuchar predicar a alguien y vamos a decir, ¿sabes qué? El hermano no está hablando bíblicamente, ¿verdad? Es algo personal de él. Ahora, un consejo, un tip, cuando alguien nos está enseñando algo que no es bíblico, vete. Busca una iglesia donde se hable con la palabra. Busca una iglesia donde al pan se le diga pan y al vino se le diga vino. Donde al cielo se le diga el lugar de Dios y al infierno a donde vas a ir si no obedeces. Así a un lugar tenemos que ir. A un lugar que nos llene, que nos alimente, no que nos confunda. Porque el río revuelto ganancia de pescadores. ¿Estamos bien, hermano? ¿Contestar tu pregunta? Sí. Gracias, hermano. Tú también, ¿verdad? Ahí atrás de esa pantalla. Si tienes preguntas, por favor, hazla. Ahorita lo último lo vemos, ¿verdad?
Versículo 3 del mismo capítulo 13 de Romanos. Versículo 3 del capítulo 13 Romanos dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí el versículo 3. Voy a terminar la idea que estábamos hablando ahorita de ponernos a cuentas con Dios, qué es lo que significa. Lo usamos mucho, pero muchas veces no tenemos el conocimiento, el entendimiento completo. Ponernos a cuentas con alguien, lo voy a poner de esta manera. Si yo te debo a ti, querido hermano, $100, ¿verdad? Si yo no tengo el dinero para pagarte, pues yo te voy a andar sacando la vuelta, ¿verdad? Voy a tratar de no encontrarme contigo, voy a tratar de no coincidir en los mismos lugares, voy a tratar inclusive de no contestar el teléfono cuando tú me hablas. ¿Por qué? Porque te debo, ¿verdad? Ese mismo concepto se aplica en el área espiritual. Cuando nosotros, ¿verdad?, le debemos a Dios, y sí, nosotros podemos ser deudores de Dios, no solamente por la salvación, sino por el pecado. Cuando nosotros estamos practicando el pecado, vivimos en pecado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo o no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? No queremos saber nada de Dios. Le sacamos la vuelta. No estamos a cuentas con Dios. Así es, porque eso nos encontramos muchas personas que le vas a hablar del evangelio y te dicen: no, yo no quiero saber. Tú, tu religión, y yo, mi religión, déjame en paz. O ya vas a empezar a hablar de Cristo otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquella persona no está a cuentas con Dios. O sea, el pecado nos hace huir de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, es confesar nuestros pecados, es arrepentirnos, es confesarlo como Señor y Salvador y volver a empezar de nuevo, para honra y gloria del Señor. Eso es ponernos a cuentas con Dios. Entregarle a Dios el pecado y dejar que Él trabaje en mi vida a través de su Santo Espíritu, llevando a cabo un proceso de santificación. Acuérdate, la santificación tiene dos extremos. La santificación inicial, cuando tú recibes a Cristo Jesús, cuando tú te arrepientes, ¿verdad? Y luego está la santificación progresiva. Nunca vamos a llegar a la santificación 100% aquí en la tierra, ¿verdad? En vida. Pero es un proceso de crecimiento. Ahora, el versículo 3, ¿qué dice? Temor, miedo, ¿verdad? 13 dice: porque los magistrados no están para infundir temor. O sea, miedo es un objeto de terror. Los gobernantes, hermanos, deben premiar las buenas obras y castigar las malas obras. Como regla general, los gobiernos recompensan lo bueno y castigan lo malo. Eso es lo que se supone que deben de hacer, ¿verdad? O sea, las prisiones están para los que están haciendo lo malo. Usualmente, si uno no obedece las leyes y es un ciudadano común y corriente, ¿verdad? O si, perdón, voy a poner en otro extremo de las prisiones. Si alguien obedece la ley, ¿para qué va a ir a una prisión? ¿O por qué tiene que ir a una prisión? ¿Verdad? Estamos a cuentas con la ley. ¿Por qué? Porque no le debo nada a la ley. Yo no lo estoy quebrando, ¿verdad? El libro de Primera Carta de Pedro hace una clara distinción, ¿verdad?, entre quienes sufren como resultado del mal que han hecho. Y ahorita le voy a dar lectura, ¿verdad? Y quienes sufren como resultado de su testimonio cristiano. Ahí, ahorita la leímos en Primera de Pedro. Me voy a devolver tantito. Discúlpame que te esté llevando tan rápido, ¿verdad? Pero por el tiempo, hermano, por el tiempo. Pero Primera de Pedro 2:14, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Cuando dice: y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Qué pasa esto? Tú no vas a andarte escondiendo de un policía, tú no vas a andarle sacando la vuelta a la policía, porque si tu conciencia está tranquila, no tiene la autoridad por qué ir sobre ti, no tienes por qué esconderte, ¿verdad? Al contrario, hasta lo puedes ver de frente, hasta lo puedes saludar, ¿sí? Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Él no te anda buscando, porque no le debes nada a la autoridad. Así es que no debe haber temor en aquel a quien cumple la ley. Versículo 4, hermano, ahí mismo en Romanos. Versículo 4 del capítulo 13, perdón, aquí estoy. Dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
La espada. ¿Qué significa la espada, hermano? Ahora ya pues ya no trae espada, ¿verdad? La ley, la policía. ¿Qué trae, hermano? Pistola, ¿verdad? O sea, el mandatario, el policía, la autoridad pública, ¿qué es? Es siervo de Dios. Eso, pues, como siervo de Dios, hoy sería aplicable, por ejemplo, a presidente, congresistas, gobernadores, policías, padres, pastores, etcétera, maestros, ¿verdad? Ahora, esto es con todos, hermano, y no se trata nada más a la iglesia. El gobierno de los hombres está establecido para todas aquellas personas. Ellos los ha puesto en repetición, ¿verdad? Como autoridad para nuestro bien. La espada. ¿Y qué es la espada, hermano? Es la ejecución, ¿verdad? Del castigo divino. O sea, inclusive el poder sobre la vida y la muerte. Eso significa la espada, el poder, el derecho a ejecutar inclusive la pena capital. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque esto es muy importante, porque en una ocasión yo estuve trabajando, ¿verdad?, con una persona que es policía y él se sentía muy mal porque en un tiroteo mató a una persona y él es muy religioso, ¿verdad? Y él se sentía mal. Yo trabajé con él sobre este capítulo precisamente, ¿verdad? Porque ellos llevan de continuo la espada, o sea, son vengadores de Dios, o sea, son ejecutadores del castigo divino. Él mató a una persona en un tiroteo, ¿verdad? Y él le llegó en la conciencia. Entonces tuve yo que llevarlo a este capítulo, explicarle poco a poco, no la primera vez, en varias ocasiones, hasta que él pudo digerir, ¿verdad? Que lo que él hizo no fue un asesinato, él fue una ejecución, ¿verdad? O sea, él castigó a un malhechor. La espada, dice la palabra, no se lleva en vano, tiene un propósito, y eso es precisamente el propósito, la ejecución. En los tiempos del Nuevo Testamento, la espada era un instrumento para ejecutar, hermano, la pena capital. Juan Bautista fue decapitado, no sé si tú te acuerdas, ¿verdad? A espada. A Jacobo, el hermano de nuestro Señor, también fue ejecutado. El hermano de Juan, ¿verdad? En Hechos 12:12. Pablo, el mismo apóstol Pablo, fue ejecutado con la espada, o sea, fue decapitado. No podía ser crucificado, porque Pablo pues era ciudadano romano, ¿verdad? Ya no me quiero meter mucho en eso, pero los ciudadanos romanos no eran crucificados, eran nada más decapitados. Pues, ¿para qué quieres más, hermano? Así está eso. ¿Por qué te digo eso, hermano? Porque la crucifixión era el método, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado en la cruz. Y era un método, ¿verdad?, para ejecutar a los peores criminales. A los criminales que no eran ciudadanos, ¿verdad? A los criminales que eran vistos como lo peorcito de la sociedad. Es importante, hermano, es importante estudiar bien esto, porque hay muchas preguntas acerca de esto, entre los militares, entre las policías, ¿verdad? La enseñanza de la Biblia sobre la pena capital. Te voy a llevar otra vez a Génesis, ¿verdad? 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho. O sea, esto es instituido por Dios mismo. La pena capital, en nuestro país no se usa, aquí en América sí, ¿verdad? No en todos los estados, pero en este estado, específicamente de Arizona, sí. La pena capital fue instituido por Dios mismo despuesito del diluvio, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque este versículo está hablando de un asesino, alguien, hermano, que a sabiendas y con violencia derrama la sangre de una persona, ocasionándole la muerte. Aquí, aquella persona que lo hace de esa manera, Dios le da el permiso de ejecutar venganza y matarlo a él mismo. O sea, matar como autoridad al hombre que mató a otra persona, ¿verdad? La razón está, ¿por qué, hermano? Porque la vida tiene valor, ¿verdad? Esto se lleva, está dentro de la ley, está según la regla. Vida, dice la palabra, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, ahí lo puedes ver en Éxodo 21, ¿verdad? 23, 24, y el castigo tiene que ser equivalente al crimen. El crimen en este caso es un asesinato y el castigo era la muerte.
Y tú me vas a decir, hermano, tú me vas a decir, pero, ¿verdad? ¿Y el mandamiento de no matarás? ¿Dónde queda? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Dónde queda? ¿Sí? Ahora, la pena capital, hermano, o sea, matar a un asesino, matar a un criminal, no es una violación, ¿verdad?, del sexto mandamiento de Dios que dice, no matarás. La traducción de este verbo será, no asesinarás, porque a matar y asesinar son dos cosas muy diferentes. Asesinar es asesinar a sangre fría, a todo asesinato, ¿verdad?, es matar, pero no todo matar es asesinatos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? El que asesina, ¿verdad?, derrama sangre sabiendo que está rompiendo una ley. Sabiendo que está rompiendo una ley. ¿Verdad? Por ejemplo, mira, no es lo mismo matar que asesinar. Porque te voy a desglosar este. ¿Verdad? Un militar en la guerra, ¿qué hace? ¿Mata o asesina? ¿Por aquí? Pero ¿cómo lo ponen los mandamientos? A eso vamos, ¿verdad? Por eso le dediqué un poquito más de tiempo a eso, porque hay muchas preguntas, ¿verdad? Estás en la guerra, matas a un enemigo. Sí, en la guerra se mata, no se asesina. Ejemplos, David matando a Goliat, ¿lo asesinó o lo mató? Lo mató, suena diferente. David a Goliat. Josué y los israelitas cuando conquistaban la tierra prometida, ¿asesinaron o mataron? Mataron, ¿verdad? Un esposo que descubre que un hombre está a punto de asesinar a su familia, ¿verdad?, a su esposa, a sus hijos, defiende a su familia, ¿y qué hace? ¿Mata o asesina al atacante? Mata. ¿Verdad que no es lo mismo asesinar y matar, verdad? Un policía que mata en el cumplimiento de su deber, ¿verdad?, para proteger la vida de un inocente, ¿qué hace? ¿Mata o asesina? Exacto. La persona que está en el switch cuando van a ejecutar a alguien en la silla eléctrica, ¿verdad? Esa persona que sube el switch, ¿es un asesino o está matando en nombre de la ley? Matando en el nombre de la ley, o sea, está ejecutando el mandato de Dios, ¿verdad? ¿Qué es asesinato entonces cuando lo haces con alevosía y ventaja? Un asesinato, ¿verdad?, es lo contrario a matar bajo la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Alguien que viola la ley, tú matas a una persona, por ejemplo, un sicario, ¿mata o asesina? Asesina, porque él no está, ¿verdad?, llevando la espada